Hola, buenas noches. Buenas noches. La otra vez estábamos platicando, mi esposa y yo, hemos estado platicando acerca de mi vida pasada cuando era joven. La forma de pensar que yo tenía era que yo era ateo. Ateo más que nada, porque también existe algo que se llama una persona agnóstica. El ateo piensa que no existe ningún Dios, que no hay Dios. Mientras el agnóstico piensa que posiblemente hay un Dios, pero no ha tenido el gusto de conocerlo, no le interesa, no lo necesita, y pues es lo que piensa el agnóstico. Ahora, ¿por qué yo llegué a eso? Mis padres, a pesar de que ellos fueron católicos, mi papá y mi mamá, ellos nos criaron en la religión católica, pero la razón por qué yo vine a pensar de esta manera fue, si existe Dios, ¿por qué permitió que mi papá muriera tan joven? Mi papá murió de 33 años. Entonces, esa es la pregunta. Y muchos de ustedes han de hacer esa pregunta. Si existe Dios, ¿por qué permite que cosas malas pasen? ¿Verdad? Bueno, eso es tema para otra ocasión. Pero ahorita el tema que quiero enfocarme es qué es el ateo y el agnóstico. Ahora, científicamente es imposible soportar la teoría de los agnósticos o de los ateos. Científicamente es imposible. ¿Por qué? Porque cuando una persona se pone a pensar, bueno, ya pensando con cabeza fría, quitando mi enojo a un lado, nada no es posible que produzca algo. Por ejemplo, en otras palabras, la nada, el vacío, la nada, no es posible que produzca la complejidad que vemos. Llámale la creación, la materia que vemos. Entonces, no es posible que lo que vemos haya salido de la nada. Entonces, como matemáticamente nada más nada igual a nada. Entonces, algo tuvo que haber existido antes para que pudiera existir lo que vemos. ¿Ok? Entonces, si ese algo existió antes, para que creara lo que vemos, entonces ese algo tiene que ser eterno. En otras palabras, checa, porque esto es algo bien profundo, o sea, que a mí me llamó la atención. Entonces, porque si ese algo que creó lo que vemos no es eterno, entonces regresamos al mismo lugar. ¿Quién lo creó? A ese algo que creó lo que vemos. Y la forma en que yo más entiendo eso es por lo que vemos en la naturaleza, fuera de las estaciones. Pero una mata, una planta que va creciendo, se forma su flor, ¿no? Y da su flor en su tiempo, después ¿cómo se dice? Se marchita y se cae la flor. O sea, el proceso del envejecimiento, el proceso de morir, se puede decir. Del ciclo. Del ciclo de vida, ándale, ahí se puede ver. Pues que tuvo un empiezo. Tuvo un principio. Tiene una terminación. Ajá. Pero tuvo que haber existido antes algo, que fue la tierra, la semilla, la lluvia y el sol, para que esa planta creciera. Sí. Porque sin todas esas perfectas ingredientes, no hubiera sido posible que esa mata se diera, o esa planta de fruto o vegetal se diera. Entonces, poniéndome a pensar yo y viendo eso, ok, entonces, nada es imposible que produzca algo. Entonces, si algo creó lo que vemos, tuvo que ser eterno. Porque este algo, si no era eterno, entonces ¿de dónde vino? ¿De dónde empezó? Y si tiene un principio, llamémosle Dios. Si tiene un principio, entonces, al principio, cuando tuvo el principio, ¿de dónde vino? ¿Quién lo creó? Y volvemos al mismo lugar. Entonces, esta cosa, llamémosla Dios cosa, esta cosa
tuvo que haber sido eterno, tuvo que haber siempre existido para poder crear lo que vemos. Ahora, otra cosa, un científico no me recuerdo el nombre del científico, pero déjame ver, creo que por aquí lo tengo, déjame ver si ustedes lo pueden buscar en Google. Se llamó Edwin Hubble en el año 1920. Él descubrió que las galaxias, las estrellas, se estaban haciendo más rojas conforme pasa el tiempo, estrellas en galaxias distantes. Cuando se hacen más rojas, ¿qué está pasando? Lo que él estaba explicando eso, si usted lo busca en Google, se llama Edwin Hubble. Hubble es Hubble. Lo que él explica en la teoría que descubrió es que las galaxias el universo se está expandiendo como un globo. Haga de cuenta, usted agarra un globo sin aire y le pones puntitos alrededor y empiezas a inflarle el globo, entonces significa que la galaxia se está expandiendo. ¿Y eso qué tiene que ver? Entonces significa que en algún momento de la creación, en algún momento del tiempo, ese universo estuvo comprimido. Estuvo junto en un solo lugar. Tuvo un principio. Ajá. Ok, entonces volvemos al mismo punto. Si tuvo el universo un principio, ¿quién lo hizo? Tuvo que hacer a alguien que fue, o algo que fue eterno. O sea, científicamente volvemos al mismo punto. Otra cosa que quería también decirles era de la segunda ley de la termodinámica. Segunda ley de termodinámica. ¿Qué dice la segunda ley de termodinámica? Se lo voy a leer. ¿Qué palabra? Sí, No, pero a mí me fascina todo esto. La segunda ley de la termodinámica dice que la cantidad de energía en cualquier sistema cerrado, se va muriendo. En otras palabras, imagínate que tú te encuentras una lámpara tirada en el piso, lámpara de pilas, y la prendes, ¿verdad? Prendes la lámpara. Esa lámpara, por lógica, ¿qué te va a decir? ¿Que va a ir aumentando la energía o que va a ir bajando? Bajando. Lo lógico es que va a ir bajando. Ok, de acuerdo entonces a la segunda ley de las termodinámicas, el sol que nosotros vemos, la energía va a ir disminuyendo. De hecho, los científicos dicen que el sol y el universo y la tierra va muriendo. Bueno, tiene lógica porque luego, como estudio yo la nutrición, tiene mucho que ver, ¿eh? Cuando sales a tu jardín, vamos a decir que recoges un betabel, una mata de raíz de tu jardín, vamos. Ahí está en su punto más fresco comerlo ahí. Pero nosotros, por lógica, no hacemos eso, no tenemos betabeles en nuestros jardines imaginarios. Vamos al hipermercado, vamos con el señor que vende la verdura, la señora X, compramos nuestro betabel. ¿Qué hacemos? A veces no luego lo metemos al refri. O sea, no lo comemos luego, lo metemos al refri otro rato. Y se nos pasa 2 días y, hay que usar el betabel. Porque entonces, se echa a perder. Hago licuado con ese betabel. Lo pongo en un contenedor de vidrio sellado, me tomo una parte, el restante ahí se queda. Lo que se quedó en el refri, los componentes de los nutrientes, los minerales, todo eso, se van descomponiendo y haciendo menos efecto en el cuerpo conforme va pasando el tiempo, aunque está contenido en un lugar. Sí, es cierto, eso sí es cierto. Lo que ella acaba de decir es verdad, que cuando la verdura no la comes en el instante, o la verdura entre más tiempo la vas dejando, haga de cuenta que la verdura es como una unidad de energía. Sí. Entonces, entre tú la verdura la dejas más tiempo a un lado, va perdiendo esa energía conforme pasa el tiempo. Entonces, en otras palabras, ahora, también eso que acaba de explicar ella es verdad con el petróleo. El petróleo, porque yo estudio lo que es el petróleo.
otra de las cosas alguna de las cosas que hago varias cosas yo para ganarme la vida, ¿verdad? Pero alguna de las cosas que hago es que yo invierto en las acciones, yo invierto en acciones, invierto en algunas cosas. Yo tengo que estudiar cómo va el mercado del petróleo, cómo va el mercado del oro, del petróleo, de las acciones, porque todo eso hace como una variación. Entonces, una de las cosas que estaba leyendo la otra vez en un libro era de que el petróleo está disminuyendo las reservas. Las reservas de petróleo están disminuyendo. Entonces, todo lo que ahorita se mueve es por medio de petróleo, plástico, las llantas, la electricidad, el gas, todo eso es por petróleo. A como vamos, en algún momento en un momento del tiempo vamos a estar batallando la humanidad porque va a haber falta de petróleo. Y eso es, entonces volvemos a lo mismo, a la segunda ley de termodinámicas, que energía en un solo lugar condensada se va disminuyendo, y es lo que está pasando. Ahora, entonces, si es que toda esa energía se va disminuyendo, significa que en algún momento del tiempo tuvo un principio. Y volvemos a lo mismo. Cuando comenzó, ¿quién lo creó? ¿Y de dónde vino? Porque recuerden, la nada no produce algo, es imposible. O sea, científicamente filosóficamente y racionalmente es imposible decir, bueno, de la nada vino todo esto. Ahora, otra de las preguntas de que yo me tuve que enfrentar cuando yo era agnóstico y ateo es, ok, ¿existe vida inteligente? Entonces, si existe vida inteligente, y el ateo va a decir, bueno, no sé, porque si existe vida inteligente, entonces hay la posibilidad que exista Dios. Entonces, si el ateo, cuando yo era ateo, yo decía, bueno, no sé, pues entonces me preguntaban a mí, bueno, entonces ¿tú qué eres? Eres un ser inteligente, piensas, razonas, haces tus cosas, vas, te lavas tus manos, o sea, eres una persona inteligente. Entonces, para que un ser inteligente como yo exista, tuvo que haber otro ser más inteligente que yo para que yo pudiera existir. La Biblia dice esto, que fuimos hechos a la imagen de Dios. A la imagen de Dios. Entonces, científicamente es muy alta la probabilidad que Dios exista. Sí, viéndolo de esa manera. Es muy alta hablando de probabilidades. Vamos a suponer que yo no soy cristiano, pero que yo soy, digamos, un científico. Científicamente, poniendo en la balanza las probabilidades, es muy probable que exista Dios o un creador. Sí, porque se me hace muy complejo pensar que una piedra, un asteroide que viene desde el cielo, o desde, pues sí, el universo, ¿no? Que llega a la madre tierra, dirán, sí, que cae aquí y que causa orden. Que del caos venga orden. De algo ¿cómo se le dice? Cataclísmico. ¿Qué pasa? No, como que no. No, o sea... No he visto nada en nuestra vida que me deja pensar eso. Ni de una explosión, ni de cosas que pasan. Por ejemplo, mira, cuando uno ve una película, ¿has visto películas como post-apocalípticas? Son las películas que tú ves de los zombies. Que ya se acabó el mundo y que los zombies ya llegaron y que se comieron a todos. En la película apocalíptica de los zombies, ¿qué tú ves? Tú ves... gente comiéndose. Ajá, pero espérate. Pero suponte que ya se acabó ya la guerra de los zombies, ya matamos a los zombies. ¿Qué ves? Las ciudades hechas pedazos, sí, hechas ruinas. ¿Y qué ves? ¿Ves dos humanos o 3 o 4, un grupito pequeño que haciendo qué? Como recreando sus chocitas, empezando otra vez la vida. Pero tuviste que tener para que haga eso, ¿qué? 2, 3, 4 humanillos por ahí, de los que fueron sobrevivientes. Sí.
Porque si no hubiera esos humanillos, según en la película, no habría un nuevo empiezo. Exacto. Ok, entonces, volviendo a lo mismo. Tuvo que haber algo al principio de todo esto que hizo que todo esto empezara. No es posible que algo más inteligente. Algo más inteligente para poder... Ajá, que para como poder... el caso de los zombies, que no son nada Sí, inteligentes. sí. O sea, en otras palabras, alguien tuvo que haber empujado la bolita para que empezara a girar, a girar, a girar y se creara esto. No es posible que viniera nomás así. Matemáticamente y lógicamente es insano pensar que algo así puede pasar. Sí, no. Entonces, ahora, es muy conveniente pensar que no existe Dios. Es conveniente. Y te voy a decir por qué. Para la persona que le gusta vivir de una forma que no le da cuentas a nadie, es conveniente. Sí. Es conveniente, no tienes que dar cuentas a nadie. Y te da una paz temporal. En otro video vamos a hablar acerca del ateísmo como una religión, porque es una religión. Para tú creer en el ateísmo o el agnosticismo, tienes que tener mucha fe. Quizás hasta más fe que un cristiano para creer eso. ¿Por qué vamos a hablar de eso? La razón por qué voy a hablar de eso es porque viene la Navidad. Y en la Navidad vemos cómo ese creador que creó el mundo, ese creador que hizo todo nada más con el poder de su boca, vino a la tierra a salvar a los humanos. Porque la Navidad, la raíz de la Navidad es eso. Ese creador se hizo hombre. Ese creador que lo separaba, todo eso, lo separaba, vino a esta tierra y vino a salvar. Ahora, a eso vino a lo que, volviendo a lo que yo estaba hablando desde el principio. Bueno, si Dios existe, ¿por qué permite que pase todo eso? ¿Ok? En la Navidad, cuando todo lo que es la Navidad, nacimiento, crucifixión, ahí está la respuesta de esa pregunta. ¿Por qué si existe Dios, permite que pase eso? Y luego vamos a hablar de eso. Va a estar bueno. Pues hasta luego, ¿eh? Hasta luego.